En la reunión familiar, mi hermana se levantó, señaló a mi hija de 13 años y dijo, tiene un retraso mental. No le den dinero. La sala quedó en silencio. Mi abuela la miró sorprendida. ¿De verdad no sabes quién es ella? Mi hermana palideció. Espera, en serio. En la reunión familiar, mi hermana se levantó, señaló directamente a mi hija de 13 años y dijo, lo suficientemente alto para que todos la oyeran, tiene un retraso mental. No le den dinero. La sala quedó en silencio. No el tipo de silencio educado, sino aquel en el que todos escuchan la misma frase al mismo tiempo y se dan cuenta de que acaba de ocurrir algo irreversible. Mi hija parpadeó, confundida al principio, luego herida. Como si su mente intentara comprender cómo un adulto podía señalarla y anunciar algo tan cruel como si fuera un hecho. Nadie se movió. Nadie habló. Entonces mi abuela miró a mi hermana. ¿De verdad? La miró y le preguntó en voz baja, ¿realmente sabes quién es ella? El rostro de mi hermana perdió todo el color. Espera, en serio, dijo, de repente insegura, como alguien que ha subido a un escenario y se da cuenta de que no se sabe el guión. Y en ese momento, entendí algo claramente por primera vez. Esto no se trataba solo de dinero. Ni siquiera se trataba de mi hija. Se trataba de poder. Y mi hermana acababa de jugárselo todo delante de testigos. Llegamos tarde a propósito. No por el tráfico, no porque fuéramos descuidadas, sino porque llegar tarde significaba perderse la primera oleada de juicios. Los abrazos forzados, las sonrisas ensayadas, el momento en que todos fingían que nada había salido mal la última vez que nos vimos. Era una pequeña habilidad de supervivencia que había aprendido creciendo en esta familia. Mara no lo sabía. Se sentó en el asiento del copiloto a mi lado, alisando la parte delantera de su suéter como si fuera parte de una lista de verificación. Se miró el reflejo en el espejo del parasol, luego volvió a mirar, ajustándose un mechón de pelo suelto. ¿Me veo bien?, preguntó. ¿Te ves como tú?, le dije. No me refería a eso. Lo sé. Se giró hacia la ventana, observando el océano deslizarse en tranquilas franjas azules. Después de un momento, preguntó con cuidado, ¿crees que la abuela Margaret se alegrará de verme? Mantuve los ojos en la carretera. Actuará como si estuviera emocionada. Mara frunció el ceño. Eso no es lo mismo. Era una respuesta, solo que no la que ella quería. Tía Cassandra, preguntó. Ahí estaba, el nombre que siempre aterrizaba en mi pecho como algo frágil que se deja caer. Le gusta la atención, dije. Mara sonrió, tratando de mantenerse optimista. A todo el mundo le gusta la atención. No como a Cassandra. Mara no discutió. Simplemente se quedó en silencio por un segundo, como si su entusiasmo se hubiera topado con algo afilado. Luego se enderezó. Tenía 13 años. La esperanza todavía le salía de forma natural. La casa Windcliffe se alzaba sobre Seabrook Point, el tipo de alquiler costero que se esforzaba mucho por parecer encantador. Madera desgastada, ventanas abiertas, arena por todas partes, una cocina que olía a que alguien había estado friendo algo durante años. En el momento en que entramos, el ruido nos golpeó. Risas, platos tintineando, alguien gritando un nombre desde el otro lado de la habitación, como si esto fuera un estadio en lugar de una reunión familiar. Mi padre nos vio primero. Evelyn, dijo, neutral. Ni cálido, ni enojado, solo reconociendo. Me abrazó rápidamente. 2 palmaditas en la espalda, una inhalación corta, una exhalación corta. Terminado. Mi madre apareció detrás de él y me tocó el brazo ligeramente, de la manera en que la gente lo hace cuando quiere el crédito de la cercanía sin ofrecerla realmente. Luego se inclinó más allá de mí hacia Mara. Oh, Dios mío, dijo alegremente. Mírate. Mara se iluminó de inmediato. Mi madre podía ser maravillosa en ráfagas cortas. Desempeñaba el papel de abuela amorosa maravillosamente cuando había testigos. Mara solo había visto la actuación. Luego llegó Cassandra. Ni ruidosamente, ni tarde. El momento perfecto. No entró en la habitación. Hizo su entrada.
Evelyn, dijo, sonriendo como si costara dinero. Cassandra. Mara la miró de la manera en que los niños miran a las personas de las que han oído hablar toda su vida pero que nunca han conocido realmente, esperanzada, curiosa, ya tratando de agradar. Cassandra se agachó y besó la mejilla de Mara con un sonoro y exagerado beso. Y esta debe ser Mara, dijo como si estuviera presentando a una celebridad. Mara asintió, sonriendo. Los ojos de Cassandra la recorrieron rápidamente, evaluando, midiendo. Luego se enderezó y me miró con una expresión que recordaba de la infancia. Estoy siendo amable. Me lo debes. Mara no vio esa parte. Solo vio atención. Por un breve y tonto momento, pensé que tal vez esta vez sería diferente. Tal vez podría darle a mi hija un fin de semana familiar normal sin tener que pagarlo después. Luego la habitación cambió, no dramáticamente, solo una onda. Las cabezas se giraron hacia la puerta trasera. Margaret Ashford había llegado. Entró lentamente, apoyada por una mujer en su codo. Parecía más pequeña de lo que recordaba, pero sus ojos no habían cambiado, agudos, tranquilos, sin perderse nada. El rostro de Mara se transformó instantáneamente. No una sonrisa educada. Alivio. Abuela Margaret, susurró. Antes de que pudiera decir algo, ya se estaba moviendo por la habitación. Ese vínculo no era complicado. Todos los demás entraban y salían de la vida de Mara como decoraciones de temporada. Margaret se quedaba. Llamaba. Hacía preguntas y esperaba respuestas reales. Aparecía cuando decía que lo haría. Margaret abrazó a Mara suavemente, sus manos firmes sobre los hombros de Mara. Ahí estás, dijo como si le hubiera estado guardando un lugar. Luego me miró, su mirada suavizándose de esa manera que siempre me hacía sentir que entendía las cosas que nunca decía en voz alta. Evelyn, dijo, me alegro de que estés aquí. Las palabras tenían peso. Margaret nunca las desperdiciaba. Asentí. Yo también. Era una mentira educada. La cena se desarrolló en fragmentos. Platos pasándose. Historias contadas con las partes incómodas cuidadosamente editadas. Risas un poco demasiado fuertes, sonrisas sostenidas un poco demasiado tiempo. Mara se quedó cerca de Margaret. Cassandra se quedó cerca de mi madre. Mi padre flotaba entre todos, limando asperezas, sin tomar nunca partido. Y en algún momento entre el postre y el café, lo sentí. Esa opresión familiar en mi pecho, la sensación de que algo ya se había decidido, que la sentencia que esperaba a mi hija aún no se había pronunciado, pero estaba llegando. La cena terminó como siempre en mi familia, lenta, cuidadosamente, sin que nadie estuviera dispuesto a ser el primero en levantarse y romper la ilusión. Los platos se retiraron por etapas. Alguien puso café, las sillas rozaron suavemente el suelo mientras la gente se reclinaba, satisfecha, como si la parte más difícil del día hubiera pasado. No era así. Mara se quedó cerca de Margaret, su hombro casi rozando el brazo de su abuela. Escuchaba cuando Margaret hablaba, asentía cuando le hacían preguntas, se reía en los momentos adecuados. No porque estuviera actuando, sino porque se sentía lo suficientemente segura como para ser ella misma. La observaba como lo hacen las madres cuando están contando las salidas de emergencia. Al otro lado de la mesa, Cassandra estaba sentada en ángulo hacia mi madre, sus cabezas inclinadas juntas de una manera que parecía íntima y conspiradora. No susurraban. No lo necesitaban. Años de suposiciones compartidas les habían enseñado a comunicarse sin palabras. Mi padre flotaba entre conversaciones, rellenando vasos que no necesitaban ser rellenados, asintiendo a historias que había oído 100 veces antes. Había pasado su vida suavizando las cosas. Creía que si mantenía a todos en calma, nadie notaría el daño subyacente. Margaret terminó su café y dejó la taza con deliberado cuidado. El sonido no fue fuerte, pero fue suficiente. La habitación se silenció de la manera en que las familias todavía se silencian cuando alguien mayor se pone de pie. No por respeto, exactamente. Sino por costumbre. Incluso las familias rotas recuerdan ciertas reglas. No los entretendré mucho, dijo Margaret. Casi sonreí. Nunca lo hacía.
Apoyó ambas manos en el respaldo de su silla, afianzándose, luego dejó que sus ojos recorrieran la habitación antes de posarse en Mara. Mi maravillosa bisnieta, dijo cálidamente. Tengo algo para ti. Mara se quedó helada. No por miedo, por anticipación. Del tipo en que tus pensamientos se dispersan porque algo bueno está sucediendo y no sabes dónde poner las manos. Margaret continuó con calma. He estado trabajando con mi abogado, dijo. Estoy estableciendo un fideicomiso. La palabra aterrizó pesadamente. Mara no reaccionó. No sabía lo que significaba, pero los adultos sí. Lo sentí de inmediato. El cambio. Mi madre se enderezó. La sonrisa de Cassandra se tensó ligeramente, como una cuerda demasiado tirante. El fideicomiso será suyo, dijo Margaret, protegido. Nadie podrá tocarlo. Cuando cumpla 18 años, tendrá el control total. Los ojos de Mara se abrieron de par en par, abuela. Margaret levantó una mano suavemente. Déjame terminar. Podría haber pequeñas distribuciones antes de eso, explicó, para cosas que apoyen el futuro de Mara, educación, programas, oportunidades. Pero lo importante, dijo Margaret, es suyo. Una oleada de aplausos educados recorrió la habitación. Algunos parientes sonrieron. Alguien murmuró, eso es maravilloso. Y lo era, en teoría. Miré a Cassandra. No estaba aplaudiendo. Miraba a Margaret de la manera en que la gente mira algo que pensaba que ya le pertenecía. La boca de mi madre se apretó en una línea delgada. Los ojos de mi padre se movían entre ellas, la confusión parpadeando en su rostro. Margaret se sentó con cuidado, como si hubiera colocado algo valioso sobre la mesa y ahora estuviera esperando a ver quién intentaría agarrarlo. El silencio que siguió fue diferente al de antes. Este zumbaba. La gente se movía en sus asientos. Se levantaban y bajaban vasos sin beber de ellos. Se hacían cálculos detrás de expresiones educadas. Mara se inclinó hacia mí y susurró, ¿es esto algo bueno? Le apreté la mano. Sí. Ella sonrió, aliviada, sin darse cuenta de la tensión que se acumulaba a su alrededor como una tormenta. Entonces Cassandra se levantó, no lentamente, no con vacilación, sino con decisión. Tomó una respiración profunda, como si hubiera tomado una decisión en ese instante, y se giró hacia Mara. No suavizó su voz. No la bajó. Señaló. Tiene un retraso mental, dijo Cassandra lo suficientemente alto para que toda la habitación la oyera. No le den dinero. El silencio que siguió no fue educado. Fue total. Mara parpadeó 1, 2 veces. Su confusión vino primero, luego el dolor. Rápido y crudo, como si su mente no pudiera entender cómo un adulto acababa de señalarla y decir algo tan terrible como si fuera un hecho. Sentí que mi cuerpo se bloqueaba. Cada instinto gritaba que me moviera, que la bloqueara, que hablara. Pero años de condicionamiento me mantuvieron congelada durante medio segundo de más. Margaret miró a Cassandra, no enojada, sorprendida. Luego su mirada se desvió hacia mí, de vuelta a Cassandra, y preguntó en voz baja, ¿realmente sabes quién es ella? El rostro de Cassandra perdió todo el color. Espera, en serio, dijo, de repente insegura, como alguien que ha subido a un escenario y se da cuenta de que no se sabe el guión. Margaret no levantó la voz. No discutió. Simplemente dijo, Mara, cariño, levántate un momento. Mara vaciló. Sus manos temblaban. Luego se levantó de todos modos. Porque los niños callados son valientes de maneras que no se anuncian. Y lo que sea que Cassandra pensara que estaba a punto de demostrar, ya había calculado mal. Mara se quedó allí, con los hombros rígidos, las manos apretadas en el dobladillo de su suéter como si se estuviera sosteniendo a la fuerza. La habitación observaba. Algunas personas se inclinaron hacia adelante, otras hacia atrás. Nadie se movió para ayudarla a sentarse de nuevo. Margaret no la apuró. Nunca apuraba a nadie. Esperó como esperan las personas cuando están seguras de lo que vendrá después. Algunos de ustedes ya lo saben, dijo Margaret con calma, sus ojos recorriendo la habitación.
Porque han estado presentes en su vida. Esa frase aterrizó limpiamente. No fuerte, no aguda, pero inconfundible. Las mejillas de Mara se sonrojaron. Sus ojos se dirigieron hacia mí, insegura, pidiendo permiso para existir en este momento. Le di un pequeño asentimiento. Solo lo suficiente, continuó Margaret. Mara ha sido aceptada en la iniciativa de becarios de Northval. Una onda recorrió la habitación, una inhalación aguda desde una esquina, un oh silencioso desde otra. Cassandra no se movió. La voz de Margaret se mantuvo firme. Es un programa académico selectivo, entrevistas, recomendaciones, rendimiento constante. Mara tragó saliva. Sobresalientes, agregó Margaret como si estuviera enumerando la compra, y un panel de profesores que no pierde el tiempo en casos de caridad. Ese fue el momento en que la habitación entendió no solo que Mara era capaz, sino que esto no era teórico. Era reciente, verificado, real. Y yo pagué el depósito de inscripción, finalizó Margaret. Esa fue la palabra que lo cambió todo. Depósito. Los ojos de mi madre cayeron a la mesa. Mi padre cambió su peso, el malestar irradiando de él en oleadas. El brazo de Cassandra bajó lentamente, como si la gravedad finalmente la hubiera recordado. Margaret inclinó la cabeza ligeramente, estudiándola. Así que, cuando dices que sabes quién es ella, dijo, tengo que preguntarme de qué niña estás hablando. Cassandra abrió la boca, la cerró. Por primera vez desde que la conocía, no sabía dónde meter la cara. Si me hubieras preguntado hace años si Cassandra humillaría públicamente a una niña, habría dicho que no. No porque fuera amable, sino porque era estratégica. Cassandra era cruel cuando estaba segura de que ganaría. Así que el hecho de que se hubiera arriesgado de esta manera me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto no era confianza. Era pánico. Margaret se volvió hacia Mara. Ya puedes sentarte, cariño. Mara exhaló al sentarse, sus rodillas temblando visiblemente. Le pasé un brazo por los hombros y ella se apoyó en mí lo suficiente como para recordarse que no estaba sola. La habitación intentó recuperarse. Alguien se aclaró la garganta. Alguien más alcanzó el café que se había enfriado. Un primo lejano murmuró algo sobre los niños de hoy en día y se rió torpemente como si el humor pudiera remendar el momento. No pudo. Cassandra encontró su voz de nuevo. Por supuesto que lo hizo. Solo intentaba ayudar, dijo, ahora más suave, razonable, preocupada. No sabes cómo es en casa. Mi madre asintió rápidamente. No queríamos molestar a nadie. Mi padre no agregó nada. Pero su silencio se inclinó en su dirección. Margaret no mordió el anzuelo. No discutió sobre diagnósticos. No pidió registros médicos. No explicó cómo es el apoyo cuando se hace correctamente. Hizo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo de verdad con Mara? Cassandra parpadeó. Margaret esperó. Dime la última vez, dijo suavemente. Los ojos de Cassandra se dirigieron a mi madre. Mi madre intervino. Hemos estado por aquí. Margaret asintió. Entonces dime algo pequeño, dijo. Algo reciente, algo que solo sabrías si estuvieras realmente en su vida. Silencio. No dramático, vacío. Fue entonces cuando me levanté. No levanté la voz. No gesticulé. Simplemente me interpuse entre Cassandra y mi hija y puse una mano firme en el hombro de Mara. No vuelvas a hablar así de mi hija, dije. Mi voz no tembló. No lo necesitaba. Mara se apoyó en mi mano, anclándose. Margaret me miró una vez. Algo pasó entre nosotras. Reconocimiento, tal vez, o alivio. Luego se volvió hacia Cassandra. Esto no es por preocupación, dijo Margaret claramente. Es por control. Cassandra se erizó. Eso no es justo. Hemos terminado aquí, dijo Margaret. La finalidad en su voz no dejaba lugar a la negociación. Tienes que irte. Mi madre se tensó. Mamá. Margaret no la miró. Ni una palabra más sobre ella.
Cassandra recogió sus cosas con movimientos bruscos y enojados. Mis padres la siguieron, todavía aferrados a la creencia de que todo esto era un malentendido. La puerta se cerró tras ellos sin ceremonia. La compostura de Mara se hizo añicos en el momento en que lo hizo. Lloró en silencio al principio, luego más fuerte. El tipo de llanto que llega cuando finalmente entiendes que los adultos pueden ser crueles y que puedes hacer todo bien y aún así ser un objetivo. No hice nada, susurró. La abracé. Lo sé. Margaret se sentó a nuestro lado. No hiciste nada malo, dijo con firmeza. Y no eres quien intentaron hacerte ser. Más tarde esa noche, cuando la casa se había calmado y el océano zumbaba fuera de las ventanas, Mara me preguntó algo en voz baja. Ellos no me conocen de verdad, ¿verdad? Le apreté la mano. No. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Eso es lo que duele, dijo. Y mientras se dormía contra mi hombro, tuve la extraña sensación de que esta historia, nuestra historia, acababa de comenzar. A veces, cuando la verdad finalmente sale a la luz, no termina el conflicto. Invita a testigos. Si todavía estás aquí, quédate con nosotros. La siguiente parte lo cambia todo. La casa no volvió a la normalidad después de que se fueran. Lo intentó. Alguien volvió a encender la cafetera. Un pariente lejano enjuagaba platos en el fregadero. El agua corría demasiado fuerte, como si el ruido pudiera borrar lo que había sucedido. Algunas personas hablaban en voz baja, con cuidado de no mirar directamente a Mara, como si reconocer su dolor les exigiera tomar partido. Mara permaneció apretada contra mí en el sofá, su respiración irregular, su rostro hundido en mi hombro. No la apuré para que dejara de llorar. Había aprendido hace mucho tiempo que apurar el duelo solo enseña a los niños a ocultarlo mejor la próxima vez. Margaret se sentó al otro lado de Mara, cerca pero sin agobiarla. Una mano descansaba ligeramente sobre la rodilla de Mara. Presente, firme. Después de un rato, los sollozos de Mara se suavizaron en pequeñas y temblorosas respiraciones. Estoy cansada, susurró, avergonzada. Como si necesitar descanso fuera otra cosa que había hecho mal. Lo sé, dije. Vamos a acomodarte. Margaret ya se había adelantado. Una de las habitaciones de invitados había sido preparada más temprano ese día, sábanas limpias, una lámpara pequeña, una colcha doblada al pie de la cama. Caminó con nosotros por el estrecho pasillo, sus pasos lentos pero seguros. Cuando Mara se acostó, se quedó mirando el techo por un momento, con los ojos vidriosos. «Abuela Margaret», preguntó en voz baja. «Sí, mi amor. No crees que esas cosas sobre mí son ciertas, ¿verdad?» Margaret no dudó. Ni un segundo. «No», dijo. «Creo que eres exactamente quien has demostrado ser». Mara asintió como si necesitara guardar las palabras en un lugar seguro. Sus ojos finalmente se cerraron. Cuando salimos de la habitación, sentí que algo en mi pecho se aflojaba lo suficiente como para volver a respirar. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina. El ruido de antes fue reemplazado por el zumbido constante del refrigerador y el sonido lejano de las olas afuera. «Lo siento», le dije a Margaret. Las palabras salieron automáticamente, como siempre lo habían hecho. No era mi intención que... Levantó una mano. Dijo suavemente. No tienes que disculparte por esto. Tragué saliva. Debería haberla protegido mejor. Margaret me miró. ¿De verdad? Me miró. ¿Lo hiciste? Interveniste. No lo minimizaste. No lo justificaste. Eso importa. Quería creerle, pero los viejos hábitos son difíciles de erradicar. A la mañana siguiente, empacamos en silencio. Nadie sugirió otro desayuno en grupo. Nadie fingió que esto era solo un momento incómodo que pasaría. Mara estaba apagada pero tranquila, como alguien que camina con cuidado sobre hielo fino. Sostuvo la mano de Margaret más tiempo de lo habitual cuando nos despedimos. «Llámame cuando llegues a casa», le dijo Margaret. «Lo haré», dijo Mara. En el coche, el viaje pareció más largo que el día anterior.
Mara miraba la carretera en silencio, sus dedos trazando patrones en la ventana. Realmente no les gusto, ¿verdad?, preguntó finalmente. Elegí mis palabras con cuidado. No te conocen. Ella asintió lentamente. Eso es peor. Lo era. Llegamos a casa a primera hora de la tarde. Hice sopa. Ninguna de las dos comió realmente. Mara se acurrucó en el sofá con una manta, su teléfono zumbando ocasionalmente con mensajes que no abría. Esa noche, se fue a la cama temprano. Me quedé despierta repasando todo en mi cabeza. La voz de Cassandra, el silencio de mi madre, la forma en que mi padre las había seguido sin mirar atrás. Me dije a mí misma que todo había terminado. Estaba equivocada. El correo electrónico llegó a la mañana siguiente. Asunto, respecto al estado de su solicitud. Se me encogió el estómago antes de abrirlo. El mensaje era educado, profesional, cuidadosamente redactado. La plaza de Mara Ross en la iniciativa de becarios de Northval ha sido puesta temporalmente en espera pendiente de revisión. Ha surgido un vídeo que plantea preocupaciones sobre la integridad académica. Estamos pausando los siguientes pasos mientras investigamos. En espera. No retirada. No denegada. Pausada. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Mi primer pensamiento no fue confusión. Fue Cassandra. Me quedé sentada mirando la pantalla, mi café intacto, mi corazón latiendo lo suficientemente fuerte como para que mis manos se sintieran torpes. Una pausa podría convertirse en cualquier cosa. Se oyeron pasos detrás de mí. Mara estaba en la puerta, ya tensa, como si se hubiera despertado en la atmósfera equivocada. ¿Qué pasó?, preguntó. La miré de verdad, y me di cuenta de que no había forma de suavizar lo que venía. Su teléfono zumbó en su mano. Miró hacia abajo, luego se quedó helada. Su rostro perdió el color mientras veía algo que yo aún no podía ver. Su respiración se cortó bruscamente como si la hubieran golpeado. Yo no dije eso, susurró, el pánico inundando su voz. Yo no dije nada de eso. Ya me estaba moviendo hacia ella. Mar. Me miró, con los ojos abiertos y aterrorizados. Van a creerlo. Ese fue el momento en que entendí que esto ya no se trataba solo de una discusión familiar. Alguien había cruzado una línea. Y lo que sea que hubieran hecho, lo habían hecho con cuidado, a propósito. Le quité el teléfono de las manos temblorosas y vi el vídeo pausado en la pantalla. Su cara, su voz, palabras que sabía que nunca diría. Mi pecho se heló. Esto no era un chisme. Era un arma, y había sido apuntada directamente a mi hija. No pulsé el botón de reproducción de inmediato. Me quedé mirando la imagen congelada en el teléfono de Mara. Su rostro demasiado cerca de la cámara, iluminado por una cálida luz amarilla. Se parecía a ella. Cada detalle era correcto. El ángulo de su cabeza, el hoyuelo en su mejilla. Esa era la peor parte. Mamá, susurró, el pánico agudizando su voz. Yo no dije eso. Sabes que no lo hice. Lo sé, dije de inmediato, con firmeza. Lo sé. Pulsé el botón de reproducción. El vídeo cobró vida. Una chica fuera de cámara se rió. Dilo otra vez. Y luego la cara de Mara en la pantalla también se rió. Pero el sonido estaba mal. El tiempo desfasado lo suficiente como para ponerme la piel de gallina. Lo más gracioso, dijo la Mara del vídeo, arrastrando las palabras, es que todos son tan estúpidos. Se me encogió el estómago. Mara emitió un pequeño sonido quebrado a mi lado. Yo nunca. Lo sé, repetí como un juramento. El vídeo continuó. El programa para superdotados ni siquiera es especial, dijo la voz falsa. Ni siquiera me gusta estudiar. Otra risa, una sonrisa burlona que no pertenecía a mi hija. Luego la frase que se sintió quirúrgica en su crueldad. Mi mamá me consiguió las respuestas. Mara jadeó, una inhalación aguda y de pánico. No, 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 no. Detuve el vídeo, no porque no pudiera soportarlo, sino porque ella no podía.
Esto es falso, dije. Y no vamos a ver ni un segundo más. Sus manos temblaban. Van a pensar que es real. Van a investigarlo, corregí. Eso no es lo mismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y la abuela Margaret? Esa pregunta dolió más que cualquier otra cosa. No quiero que piense que por eso estoy con ella, susurró Mara. No quiero que piense que le estoy mintiendo. La atraje a mis brazos, abrazándola lo suficientemente fuerte como para sentir que su respiración se ralentizaba un poco. Ella te conoce, dije. Conoce tu corazón. Un vídeo no borra años. Mara asintió, pero el miedo se aferró a ella de todos modos. Me levanté, no con ira, con concentración. La energía de una madre osa no se parece a gritar. Se parece al movimiento. Llamé a un abogado. Daniel Price respondió después de 2 timbres. No le pregunté si había algo que pudiéramos hacer. Dije, alguien fabricó un vídeo de mi hija de 13 años y lo usó para atacar su educación. Hubo una pausa. Luego, tráelo todo. Nos reunimos esa tarde, el correo electrónico, el enlace del vídeo, capturas de pantalla de donde se estaba difundiendo, hilos de mensajes llenos de crueldad casual. ¿Has visto esto? Como si fuera un chisme, no un arma. Daniel vio el vídeo una vez, luego otra. Esto no es auténtico, dijo con calma. ¿Estás seguro?, pregunté. Lo suficientemente seguro como para traer a un experto. Por la noche, el doctor Nolan Pierce lo confirmó. Pausó el vídeo fotograma por fotograma, señalando detalles que yo nunca habría visto sola. El audio llega antes de que la boca se mueva, explicó. Y aquí, ¿ves la línea de la mandíbula? Se desenfoca por un solo fotograma. Eso es un artefacto de fusión. Se echó hacia atrás. Esto está fabricado. Escríbalo, pensé. ¿Lo hizo? 3 frases claras en papel con membrete. Prueba. En el coche, Mara miraba el papel en mis manos como si fuera oxígeno. Entonces, ¿podemos mostrárselo?, preguntó. Sí. En casa, abrí el chat grupal de la familia. El vídeo todavía estaba allí. Escribí lenta y cuidadosamente, este vídeo es falso. Un experto lo ha confirmado. Ha sido denunciado y está bajo investigación. Por favor, dejen de compartirlo. Las respuestas llegaron rápidamente. Eliminándolo ahora. Lo siento mucho. ¿Quién le haría esto a una niña? Mara estaba detrás de mí, leyendo por encima de mi hombro. ¿Saben quién lo hizo?, preguntó en voz baja. Todavía no, dije. ¿Pero lo sabrán? Más tarde esa noche, llegó un correo electrónico de Norval. Todavía bajo revisión, pero diferente. Reconocieron la posibilidad de manipulación y confirmaron que el vídeo no sería tratado como una declaración verificada. Mara lo leyó 2 veces. Luego sonó su teléfono. Margaret. Lo vi, dijo su bisabuela suavemente. Y esa no eres tú. Conozco a mi niña. Mara se derrumbó entonces, no de miedo, sino de alivio. Después de que se fue a la cama, me senté sola en la oscuridad, mirando el teléfono. La mentira había fracasado. Pero mentiras como esta nunca son impulsivas. Son planeadas. Y en algún lugar, alguien creía que se saldría con la suya. Si estás siguiendo esta historia, quédate. La verdad tiene un rastro, y estábamos a punto de seguirlo. El tiempo hizo algo extraño después de eso. Se estiró y se comprimió al mismo tiempo, convirtiendo los días en borrones y los momentos en puntos afilados que todavía podía sentir en mi pecho. Cada sonido de la habitación de Mara me hacía detenerme. Cada notificación en mi teléfono me tensaba los hombros. Se quedó en casa sin ir a la escuela durante 2 días, no porque se lo pidieran, sino porque podía ver con qué cuidado se estaba conteniendo. Como si una grieta más pudiera romperlo todo. Hablamos con el consejero escolar, el director, el coordinador del programa en Norval. Cada conversación seguía el mismo patrón. Voces tranquilas, lenguaje cuidadoso, tranquilidad envuelta en incertidumbre. Estamos tomando esto en serio.
Entendemos lo angustioso que debe ser esto. Nos pondremos en contacto. Mara asentía a todo, educada y compuesta. Demasiado compuesta. Por la noche, dormía con la luz encendida. No comenté nada al respecto. La denuncia policial se presentó al tercer día. El departamento de policía del condado de Redwood era silencioso y fluorescente y olía ligeramente a desinfectante. El oficial que tomó nuestra declaración eligió sus palabras con cuidado. De la manera en que lo hace la gente cuando no puede prometer resultados. Las subidas dejan rastros, dijo. Las plataformas guardan registros. Nada en línea es tan anónimo como la gente piensa. Eso fue suficiente. No esperanza, sino dirección. La investigación avanzó lentamente en la superficie y rápidamente por debajo. Solicitudes, órdenes judiciales, correos electrónicos que terminaban en respuesta pendiente. Daniel me mantuvo informada sin abrumarme. Sabía qué detalles importaban y cuáles solo me robarían el sueño. Mara sabía muy poco de ello. Fue intencional. Tenía 13 años. Merecía seguir teniendo 13 años. Nordval volvió a enviar un correo electrónico cerca del final de la semana. La revisión estaba en curso, pero su plaza estaba asegurada a menos que surgiera una prueba definitiva en su contra. Exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración bajo el agua. ¿Eso significa que puedo volver?, preguntó. Sí, dije. Cuando estés lista. Volvió el lunes siguiente. La vi entrar en el edificio, con la mochila colgada de un hombro, la barbilla levantada lo suficiente. Me quedé en el coche hasta que desapareció dentro. Solo entonces me permití llorar. Pasaron 2 semanas. Entonces Daniel llamó. Han rastreado la subida, dijo. Cerré los ojos. A una dirección IP vinculada a un dispositivo personal, no a uno desechable, no a un café. Ya lo sabía. ¿Cassandra?, dije. Sí. La confirmación no llegó con alivio. Llegó con un dolor profundo y silencioso que no esperaba, porque una pequeña parte de mí había esperado irracionalmente que estuviera equivocada. No solo había atacado. Lo había planeado. Los cargos llegaron rápidamente después de eso. Acoso a una menor, fabricación y distribución de contenido multimedia manipulado, intención de dañar la reputación y la situación educativa. Cassandra no lo negó. Intentó explicarlo. Necesitaba que la detuvieran, dijo, según Daniel. Esa niña no es lo que todos piensan. El juez no respondió. Cassandra aceptó un acuerdo de culpabilidad, 200 horas de servicio comunitario, 1 año de libertad condicional, una estricta orden de no contacto con Mara, la eliminación obligatoria del vídeo y cualquier copia en su posesión. El juez lo llamó por su nombre, un ataque dirigido a una menor. No le conté todo a Mara. Le conté lo que importaba. Se acabó, dije. Y no puede volver a contactarte. Mara asintió, absorbiéndolo en silencio. ¿Hice algo para que me odiara?, preguntó. No, dije sin dudar. Hiciste algo que ella no podía controlar. Pensó en eso por un largo momento. ¿Ser yo misma? Sí. Margaret finalizó el fideicomiso no mucho después. Sin ceremonia, sin anuncio, solo firmas, fechas y un fideicomisario externo que no compartía nuestro apellido. $150.000 bloqueados hasta que Mara cumpliera 18 años. Distribuciones anticipadas limitadas para educación y programas que apoyaran su futuro. Cassandra fue eliminada por completo. Mis padres también. No protestaron. Tampoco se disculparon. Simplemente se desvanecieron. Los chats grupales se silenciaron. Las invitaciones dejaron de llegar. La gente se ocupó. Es curioso cómo la rendición de cuentas hace eso. La vida se asentó en un nuevo ritmo. Mara se quejaba de nuevo de los deberes, de las mañanas tempranas, de los proyectos en grupo, quejas normales. Una tarde, semanas después, se sentó a mi lado en el sofá y dijo, «Sabes, a veces pienso en lo que dijo en la reunión». Se me oprimió el pecho. Y todavía duele, admitió. Pero no se pega de la misma manera.
Esperé. Porque sé quién soy, dijo. ¿Y ella no? Sonreí entonces. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había perdido su poder. Más tarde esa noche, Margaret llamó. Solo quería oír su voz, dijo. Mara habló con ella durante mucho tiempo, riendo suavemente, contándole sobre un proyecto que le encantaba, un profesor que la desafiaba. Después de la llamada, Mara me miró. Ella siempre lo supo, ¿verdad?, dijo. Sí, respondí. Lo sabía. Mara apoyó la cabeza en mi hombro, firme, cálida y muy ella misma. Y por primera vez desde la casa Winthriffe, creí algo profundamente. Habían intentado reescribir su historia. Habían fracasado. Pero la razón por la que importaba no era el castigo. Era la prueba. Porque cuando las mentiras se derrumban, lo que queda es la verdad. Y la verdad, cuando está protegida, es suficiente. El mundo no aplaudió cuando todo terminó. No hubo un momento en el que todo volviera a su sitio y se sintiera limpio de nuevo. Ningún clic satisfactorio de justicia que borrara lo que ya había sucedido. La vida simplemente continuó, en silencio, con cuidado, como si tuviera miedo de despertar algo que finalmente se había calmado. Mara volvió a sus rutinas con la seriedad de alguien que está reaprendiendo a confiar en el suelo bajo sus pies. Se despertaba temprano, preparaba su mochila la noche anterior, revisaba su horario 2 veces. Noté cómo ahora hacía una pausa antes de responder preguntas en clase, cómo miraba a su alrededor primero, midiendo la habitación. No era miedo, era conciencia, del tipo que se gana. En Northval, el trabajo era exigente de una manera que la emocionaba. Se quejaba de ello, por supuesto. Lecturas largas, proyectos que se extendían hasta los fines de semana, profesores que no aceptaban un casi como respuesta. Pero a veces, tarde en la noche, pasaba por su habitación y la oía teclear, completamente absorta, tarareando suavemente para sí misma. Ese sonido importaba. Significaba que algo dentro de ella había permanecido intacto. Una tarde llegó a casa inusualmente callada. Dejó su mochila junto a la puerta y se quedó allí, pensando. ¿Pasó algo?, pregunté. Negó con la cabeza. No algo malo, solo algo. Nos sentamos en el sofá. Jugueteó con la costura de un cojín, eligiendo sus palabras. Nos pidieron que escribiéramos sobre un desafío, dijo. No como un gran ensayo, solo una reflexión. Y me quedé en blanco, admitió, porque no quería escribir sobre eso. Esperé. Pero luego me di cuenta, continuó lentamente, que no tenía que escribir sobre lo que ella hizo. Podía escribir sobre lo que se quedó. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. ¿Qué se quedó? Me miró. Tú, la abuela Margaret. La forma en que no dejaste que se convirtiera en algo que yo tuviera que cargar sola, tragó saliva. Así que eso fue lo que escribí. Más tarde esa noche, Margaret llamó. Había comenzado a llamar más a menudo, no para controlar, no para hacer preguntas, solo para compartir cosas pequeñas. Un libro que estaba leyendo, un vecino que le parecía divertido. El tiempo, incluso cuando no era interesante. Conexión sin condiciones. He oído que Mara ha recibido la nota de su proyecto, dijo Margaret. Mara sonrió. La nota más alta. Como era de esperar, respondió Margaret sin exagerar. Después de la llamada, Mara se sentó en silencio por un momento y luego dijo, creo que ella siempre me vio de la manera en que quiero verme a mí misma. Eso es porque prestaba atención, dije. Mara asintió. Cassandra nunca lo hizo. El nombre aterrizó suavemente ahora. Sin chispa, sin respingo. Pasaron semanas, luego meses. La ausencia de Cassandra se volvió permanente de la manera en que las ausencias a veces lo hacen. No dramática, solo completa. Sin mensajes, sin noticias a través de otras personas. La orden de no contacto lo hizo oficial, pero emocionalmente la separación ya había ocurrido. Mis padres no se comunicaron, ni para disculparse, ni para explicar, ni para preguntar cómo estaba Mara. Al principio, eso dolió a su manera. Luego dejó de doler, porque el silencio también puede ser una forma de verdad.
Una tarde, Mara preguntó, ¿los echas de menos? Consideré la pregunta honestamente. Echo de menos la idea de ellos, dije. La versión que podría haber sido diferente. Ella asintió. Yo también. Hizo una pausa y luego añadió, pero no echo de menos quienes eran en realidad. Eso se sintió como un progreso. Llegó la primavera. Mara creció, más alta, segura de sí misma de formas sutiles. Hombros hacia atrás, mirada al frente, voz más firme cuando hablaba de cosas que le importaban. Una tarde, mientras limpiábamos cajas viejas, encontró una foto de hace años. Una versión más joven de sí misma, con los dientes separados y radiante, de pie junto a Margaret en un jardín. La estudió durante mucho tiempo. «Parece feliz», dijo Mara. «Lo era», respondí. Mara sonrió levemente. «Todavía lo soy, solo que de otra manera». Esa noche, mientras se preparaba para ir a la cama, dudó en la puerta. «Mamá». «Sí. Si algo como esto vuelve a pasar, sé que puedo decírtelo». Se me oprimió el pecho. «¿Siempre?». Asintió una vez, satisfecha, y se fue a su habitación. Después de que la luz se apagara, me senté sola en la casa silenciosa, pensando en lo cerca que estuvimos de perder algo frágil e irreemplazable. No su futuro, no su educación, sino su creencia de que los adultos la protegerían cuando importara. Esa creencia había sobrevivido. No porque el mundo fuera amable, sino porque alguien se había parado frente a ella y se había negado a moverse. Y a veces eso es todo lo que un niño necesita para seguir convirtiéndose en quien está destinado a ser. La confianza no vuelve de golpe. Regresa en fragmentos, en momentos ordinarios que parecen pequeños hasta que te das cuenta de lo que representan. Para Mara, volvió primero en las aulas. Levantó la mano de nuevo, no con entusiasmo, no para demostrar nada, solo porque tenía algo que decir. Cuando un profesor le hacía una pregunta cuya respuesta no sabía, no entraba en pánico. Escribía, aún no estoy segura, en el margen de sus notas y seguía adelante. Lo noté una tarde cuando trajo a casa una tarea calificada y no se apresuró a mostrarme la nota. ¿Quieres verla?, pregunté. Claro, dijo con indiferencia. La deslizó sobre la mesa. Una A, limpia, comentarios seguros en los márgenes. Trabajaste duro, dije. Se encogió de hombros. Me gustó. Eso era nuevo. Durante mucho tiempo, el logro se había sentido como una armadura. Ahora empezaba a sentirse como curiosidad de nuevo. En casa, la confianza regresó más lentamente. Comprobaba 2 veces las cerraduras antes de acostarse, preguntaba a dónde iba yo, incluso para recados rápidos. Dejaba la puerta de su habitación abierta por la noche, las luces del pasillo entrando como una garantía. No comenté nada de eso. No se apresura la confianza. Se le hace espacio. Margaret lo notó, por supuesto, siempre lo hacía. Se está reconstruyendo, dijo una tarde cuando Mara había salido a atender una llamada de un compañero de clase. No por debilidad, por conciencia. Asentí. A veces me preocupa haber empeorado las cosas al involucrar a la policía. Margaret me miró fijamente. Le mostraste que el daño tiene consecuencias, dijo. Eso no es daño. Eso es anclaje. La siguiente prueba llegó inesperadamente. Un rumor comenzó en la escuela. Nada dramático, solo susurros. Un vago oí que pasó algo con su familia. El tipo de conocimiento a medias que se propaga porque la gente está aburrida, no porque sea maliciosa. Mara llegó a casa más callada de lo habitual ese día. Esperé hasta que terminara la cena, hasta que los platos estuvieran apilados y la cocina se sintiera neutral de nuevo. ¿Quieres hablar de hoy?, pregunté. Asintió. Alguien me preguntó si era verdad lo del vídeo. Se me oprimió el pecho. ¿Qué dijiste? Tomó aire. Dije que era falso y que ya se había solucionado. Y luego dejé de hablar. ¿Y cómo te sentiste? Lo consideró. Fuerte. No enojada, solo terminada. Sonreí. Eso suena correcto. Dudó. Pero una parte de mí quería explicarlo todo,
hacerles entender. Ese impulso tiene sentido, dije. Pero no le debes a la gente tu dolor a cambio de su consuelo. Asintió lentamente, archivándolo. Unos días después, llegó a casa emocionada. Me eligieron para la presentación en grupo, dijo. Yo no me ofrecí. Simplemente me eligieron. ¿Para qué parte? Sonrió. Para dirigirla. Esa noche, la vi ensayar en la sala, caminando de un lado a otro, explicando conceptos en voz alta. Su voz era firme, su postura abierta. Me pilló mirándola y se rió. Para. No puedo, dije. Lo estás haciendo genial. Puso los ojos en blanco, pero sonrió de todos modos. La primavera avanzaba hacia el verano. La salud de Margaret flaqueó un poco. No peligrosamente, pero lo suficiente como para recordarnos a todos que el tiempo es un recurso finito. Mara comenzó a llamarla 2 veces por semana sin que se lo pidieran, a veces solo para leerle un párrafo de un libro que le encantaba o describir algo que la hizo reír. Después de una de esas llamadas, Mara se sentó en silencio por un momento. Dijo algo interesante, me contó. ¿Qué? Dijo, la confianza es cuando alguien sigue apareciendo incluso cuando no hay nada que ganar. Tragué saliva. Tiene razón. Mara se reclinó en el sofá. Cassandra solo aparecía cuando había algo en juego. Sí. Dejó de hacerlo cuando ya no lo había. Sí. Mara se quedó mirando el techo. Eso lo hace más fácil. Sabía a qué se refería. Cuando el daño proviene de alguien que pensabas que se preocupaba, la parte más difícil no es el acto, es la confusión. Entender los motivos no excusa el daño, pero puede liberarte de intentar arreglar lo que nunca fue tuyo para arreglar. Una tarde, mientras limpiaba archivos viejos, encontré el correo electrónico original de Nordval, el que puso todo en espera. Casi lo borro. Luego lo guardé en una carpeta etiquetada como resuelto. Mara se dio cuenta. ¿Por qué guardarlo?, preguntó. Porque es una prueba, dije. No de lo que pasó, sino de lo que no ganó. Pensó en eso. ¿Puedo guardar algo yo también? ¿Qué? Fue a su habitación y volvió con una copia impresa de la carta del experto que confirmaba que el vídeo era falso. La que tenía el lenguaje clínico y tranquilo. No quiero leerla todo el tiempo, dijo. Solo quiero saber que está ahí. Asentí. Tiene sentido. Esa noche, durmió con la luz apagada por primera vez en semanas. El pasillo permaneció oscuro. La confianza, resulta, no es ruidosa cuando regresa. No se anuncia. Se instala en silencio, como una silla que se acerca. Lo suficientemente cerca como para que cuando la necesites, no tengas que preguntar dónde está. La carta llegó un martes cualquiera. Sin un sobredramático, sin letras en negrita, solo un paquete delgado y de aspecto oficial mezclado con folletos de supermercado y una factura de servicios públicos. Casi no la abrí de inmediato. Así es como sabes que algo ha cambiado, cuando tu cuerpo ya no se prepara para cada desconocido. Reconocí el remitente, sin embargo. Tribunal de Familia de Redwood. Me senté en la mesa y la abrí con cuidado. De la manera en que manejas algo que una vez tuvo el poder de dejarte sin aliento. El caso estaba cerrado, formalmente, finalizado. Sin acciones pendientes, sin apelaciones. El acuerdo de culpabilidad de Cassandra se había completado. Los términos se mantenían. La orden de no contacto seguía en vigor. Estaba hecho. Leí la carta 2 veces, no porque no la entendiera, sino porque esperaba sentir algo agudo. El alivio vino primero, luego algo más silencioso. Espacio. Mara llegó a casa de la escuela 1 hora después, dejando su mochila junto a la puerta y quitándose los zapatos. «Buen día», pregunté. «Bastante bueno», dijo. Terminamos nuestra presentación. ¿Cómo fue? Se encogió de hombros ligeramente. Lo bordamos. Sonreí. No tenía ninguna duda. Dudé, luego le mostré la carta. Se acabó oficialmente. Se quedó helada por una fracción de segundo. Luego asintió.
Vale. Eso fue todo. Sin jadeos, sin lágrimas, sin una oleada de emoción. Solo aceptación. Nos sentamos juntas en el sofá, la carta doblada cuidadosamente sobre la mesa de café entre nosotras. ¿Eso significa que no puede intentar nada más?, preguntó Mara. Sí, dije. ¿Y si lo hace, hay consecuencias? Mara se reclinó, considerándolo. No creo que lo haga, dijo finalmente. ¿Por qué no? Porque quería control, respondió Mara. Y lo perdió. La claridad en su voz me sorprendió. No porque fuera dura, sino porque era precisa. Esa noche, Margaret llamó. Quería asegurarme de que recibisteis la notificación, dijo. La recibimos, respondí. Hubo una pausa. ¿Cómo está ella? Miré a Mara, que estaba tumbada en el suelo, trabajando en un rompecabezas que había olvidado a medias hacía semanas. Está bien, dije honestamente. Está libre. Margaret exhaló suavemente. Eso es lo que importa. Después de la llamada, Mara se incorporó y se estiró. Sabes, dijo, ya no pienso en ella todos los días. Asentí. Así es como sabes que ella no decide quién eres. Mara sonrió. Creo que ahora entiendo algo. ¿Qué es? Pensó por un momento. Las personas que intentan hacerte pequeño suelen tener miedo de lo que podrías llegar a ser. Me reí en voz baja. Ese es un pensamiento muy maduro. Se encogió de hombros. He tenido un año raro. La primavera se adentró en el verano. Los proyectos escolares se convirtieron en reflexiones de fin de año. Las taquillas se vaciaron. Los profesores se despidieron con cuidado, insinuando orgullo sin cruzar las líneas profesionales. Nordval envió una carta de confirmación formal. Sin condiciones, sin notas a pie de página. El lugar de Mara en el programa estaba asegurado para el próximo año. La leyó una vez, la dobló y la guardó en un cajón sin ceremonia. ¿No quieres enmarcarla?, pregunté suavemente. Negó con la cabeza. Ya no necesito demostrar nada. Esa respuesta me dijo más de lo que cualquier premio podría haberlo hecho. Una tarde, mientras revisaba fotos antiguas en mi teléfono, encontré la foto de la reunión, la que se tomó antes de que todo saliera mal. Mara, sonriendo, sin saber lo que se avecinaba. Se la mostré. La estudió por un momento, luego me devolvió el teléfono. No odio a esa versión de mí, dijo. Aún no lo sabía. ¿Saber qué?, pregunté. Que podría sobrevivirlo. Más tarde esa noche, mientras estábamos sentadas en el porche viendo el cielo desvanecerse en suaves tonos morados y azules, Mara dijo, solía pensar que ser fuerte significaba que nada malo podía tocarte. ¿Y ahora? Ahora creo que significa que pueden pasar cosas malas, dijo, y no consiguen decidir el final. Sentí algo asentarse en lo profundo de mi pecho. No un cierre, una conclusión. El pasado no se había desvanecido. Nunca lo hace. Pero había dejado de interrumpir el presente. Y eso, más que las cartas del tribunal o las consecuencias, fue el momento en que supe que habíamos ganado. No porque ella fuera castigada, sino porque mi hija había reclamado su historia completamente, en sus propios términos. El primer día del nuevo año escolar llegó en silencio. Sin drama, sin anuncios, solo un cielo matutino pálido y el sonido de Mara moviéndose por la casa con facilidad practicada. Preparó su mochila, revisó su horario una vez, y luego otra vez. No por ansiedad, sino por hábito. Hoy iré caminando, dijo, poniéndose los zapatos. Levanté una ceja. ¿Segura? Sonrió. Sí, quiero. La vi caminar por la calle, con los hombros relajados, el paso firme. No miró hacia atrás. Eso era nuevo. La salud de Margaret disminuyó suavemente, de la manera en que una vela se consume sin parpadear. Seguía siendo aguda, seguía siendo ella misma, pero ahora se movía más despacio, descansaba más a menudo. Mara la visitaba todos los fines de semana. A veces hablaban de la escuela, a veces de libros, a veces de nada en absoluto. Se sentaban juntas en un silencio cómplice,
con las manos entrelazadas, compartiendo el espacio sin necesidad de llenarlo. Una tarde, mientras esperaba en la cocina, oí a Mara hacerle una pregunta que no esperaba. ¿Siempre supiste cómo enfrentarte a gente así? Margaret se rió suavemente. No, lo aprendí. Y lo aprendí tarde. ¿Daba miedo? Sí, dijo Margaret, pero menos miedo que quedarse callada. Mara pensó en eso durante un rato. En el camino a casa, dijo, creo que eso es lo que tú hiciste. Mantuve los ojos en la carretera. ¿Qué quieres decir? No lo hiciste más ruidoso, dijo. Simplemente no lo dejaste pasar. Esa me pareció la descripción más precisa del amor que jamás había oído. Unas semanas más tarde, Norval organizó un pequeño evento de orientación para estudiantes y familias. Nada elegante. Sillas plegables, café que sabía como si llevara mucho tiempo hecho. Mara caminaba delante de mí, escaneando la sala, segura de sí misma, pero no de forma teatral. Cuando un profesor le hizo una pregunta, respondió pensativamente, y luego hizo una ella. Vi a más de un adulto mirándola con interés. No con sospecha, con interés. Al final de la velada, uno de los coordinadores del programa me llevó a un lado. Es impresionante, dijo. No solo académicamente. Sonreí. Lo sé. Esa noche, mientras estábamos sentadas en el sofá, Mara navegaba por su teléfono, deteniéndose ocasionalmente para mostrarme algo. Un mensaje de un amigo, una foto de clase, un meme que la hizo reír. Luego hizo una pausa. Mamá. Sí. Si alguien alguna vez intenta contar mi historia de nuevo, dijo lentamente, creo que sé qué hacer. ¿Qué es? Me miró, con los ojos claros. No discutiré. Simplemente viviré mejor que su versión. Sentí un alivio silencioso y profundo instalarse en mis huesos. Margaret falleció ese invierno, pacíficamente, rodeada de cosas familiares. Su última conversación con Mara fue sobre un libro que a ambas les encantaba. No se despidió como si fuera un final. Nunca lo hacía. El fideicomiso se finalizó exactamente como estaba planeado, limpio, sin disputas, sin sorpresas. Pero el dinero nunca fue el objetivo. En el pequeño servicio conmemorativo, Mara se paró a mi lado, serena, su dolor suave y real. Cuando fue su turno de hablar, no habló de logros. Dijo, ella me conoció antes de que yo me conociera a mí misma, y nunca dejó de estar presente. Eso fue suficiente. La vida siguió adelante, no perfectamente, no sin cicatrices, pero con claridad. Meses después, Mara llegó a casa una tarde y dejó su mochila junto a la puerta. Alguien en la escuela dijo algo hoy, me dijo. Mi pecho se tensó instintivamente. ¿Qué tipo de algo? Se encogió de hombros. Dijeron que tenía suerte, que me lo habían dado todo hecho. Y me di cuenta de que no necesitaba corregirlos, dijo. Porque la gente que importa ya sabe la verdad. Sonrió entonces, no de forma brillante, sino sólida. Más tarde esa noche, mientras estábamos sentadas juntas en la silenciosa sala de estar, pensé en aquel momento en la casa Windelife, el dedo acusador, la frase destinada a empequeñecer a una niña. Y me di cuenta de algo importante. Esa frase había fracasado. Porque la gente que importaba, los que estuvieron presentes, los que prestaron atención, los que dijeron la verdad cuando contaba, siempre habían sabido quién era ella. Y ahora ella también lo sabía. Si esta historia te ha conmovido, si alguna vez has tenido que proteger a alguien o a ti mismo de ser definido por otra persona, mantente conectado. Historias como esta no son raras, simplemente rara vez se cuentan. Porque saber quién eres es lo único que nadie puede quitarte.